Y esta tarde nos acompaña Carlos López Jones, director de consultoría en tendencias económicas y financieras. Carlos, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Juan Carlos, a tus órdenes. Ayer, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el dato de que Arturo Herrera siempre no será su propuesta para ser gobernador del Banco de México y que ha propuesto a la actual subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda como la futura gobernadora del Banco de México. Si esto lo ratifica el Senado de la República, empezaron los mercados a ponerse nerviosos, así es como lo dicen los analistas, y se atribuyó el tipo de cambio peso-dólar a esta incertidumbre que causó este cambio de decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué una posición como la de la gubernatura del Banco de México puede generar una turbulencia en el mercado, Carlos? ¿Qué importancia tiene el Banco de México? El Banco de México es fundamental en muchos aspectos. El más importante es el control de precios o control de la inflación, como también se le llama. El Banco de México es el contrapeso del Poder Ejecutivo. Hay que recordar que el siglo pasado, cuando el Banco de México no era independiente, no era autónomo del Poder Ejecutivo, el presidente mandaba imprimir billetes, como los que estamos viendo ahorita en la pantalla. Y conforme tú mandas imprimir billetes, aumenta la inflación. Entonces, el Banco de México tiene, entre muchas otras funciones, controlar la emisión de billetes que sea acorde al crecimiento del país. Si quien está al frente del Banco de México no es independiente del presidente, podría llegar a recibir órdenes de, oye, pues ponte a imprimir más billetes. Y eso evidentemente le preocupa mucho a los mercados. El otro punto tiene que ver con cómo controlamos la inflación. La principal herramienta que tiene Banco de México es subir la tasa de referencia, que a su vez sube la tasa de CETES. Pero conforme hay más de una tasa de interés más alta, el gobierno paga más por su deuda. De alguna manera, Banco de México castiga al gobierno cada vez que sube la inflación al subir la tasa de interés. Si el gobernador de Banco de México es una persona que recibe órdenes del presidente, el presidente podría decirle, oye, no subas la tasa de interés para que entonces la Secretaría de Hacienda pague menos intereses y nos ajuste más dinero para otras cosas. Pero si Banco de México no sube su tasa de interés conforme sube la inflación, pues la inflación se mantiene muy alta en niveles como ahorita lo estamos viendo de 7%. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Sí. Pues ni modo, no nos gusta la medicina, hay que subir la tasa de interés y eso hace que la inflación vaya bajando poco a poco y conforme la inflación vaya bajando, entonces ya podemos otra vez bajar la tasa de interés. Por eso es tan preocupante que una persona que llega a la gubernatura de Banco de México no sea independiente del presidente. Sí, sería la primera vez que llega una gobernadora del Banco de México, un titular del Banco de México no ligado a un presidente. ¿A poco los anteriores gobernadores del Banco de México no estaban ligados a presidentes? Por ejemplo, Agustín Carstens pues fue secretario de Hacienda en un gobierno, estuvo al mando estuvo un presidente sobre él. Guillermo Ortiz Martínez también estuvo como subordinado de presidentes. Es decir, esto, ¿por qué no pasó en el pasado y ahora sí va a pasar? Porque las personalidades de las personas eran muy diferentes. El Banco de México es autónomo e independiente del Poder Ejecutivo desde 1995. Fue una de las grandes reformas que se hicieron después de aquella crisis, ¿no? Entonces, hay que escoger a una persona que una vez que llega a la gubernatura de Banco de México sea capaz de decirle, señor presidente, usted está mal. Señor presidente, tenemos que subir la tasa de interés y no me interesa su opinión realmente, señor presidente. Vamos a subir la tasa de interés y punto. Sí, ¿a poco a Carlos Salinas le podían decir que no? Bueno, no, por eso se hizo Independiente Banco de México. Precisamente por eso, para evitar ese tipo de órdenes y de que el presidente le dijera, pues como no me hiciste caso, ahora dame tu renuncia y vamos a poner a alguien que sí me haga caso. Ese es el objetivo y esa es la gran... O sería Ernesto Zedillo, más bien. Tampoco. Sí. Ahora, lo que ha causado nerviosismo es el perfil de la subsecretaria de Egresos o
es el hecho de que no pudiera tener independencia con respecto al presidente López Obrador? Las dos cosas, yo te diría la parte de la nueva propuesta del presidente para dirigir Banco de México es una mujer. En la Junta de Gobierno van a ser 3 mujeres. Eso también hay que resaltarlo. Va a ser la primera vez que Banco de México tenga mayoría en su Junta de Gobierno. Ahí hay 5 personas. Siempre habían sido hombres o en su mayoría. Ahorita van a ser ya 3 mujeres. Es una excelente decisión en términos de género. Pero la nueva persona que está designada para ser la próxima gobernadora de Banco de México nunca ha trabajado en política monetaria, siempre ha estado de la parte de política fiscal, del gasto. Entonces, bueno, pues hay dudas sobre qué tanto va a poder manejar correctamente la política monetaria quien siempre ha estado del otro lado gastando, ¿no? Pero bueno, eso podría ser lo de menos. Es economista, tiene una maestría, seguramente tuvo muchos cursos de política monetaria, entonces vamos, podría en poco tiempo tener la capacidad suficiente de tomar buenas decisiones en términos de política monetaria. La gran incertidumbre es qué tan leal le va a hacer a la cuarta transformación en momentos donde hay que subir la tasa de interés sí o sí. Entonces, la tasa que ahorita está en 5% va a tener que subir, vamos a ponerlo a un 8%, 3%, y eso en pago de intereses de la deuda mexicana estamos hablando de 390,000 millones de pesos. Entonces, ¿de dónde va a sacar el gobierno 390,000 millones de pesos adicionales para el pago de esa deuda? Esa es la gran pregunta que se tiene que hacer ahorita la Secretaría de Hacienda y esa es la gran pregunta que Banco de México no se la tiene que hacer. Banco de México su problema no es de dónde saca el dinero el gobierno para pagar sus deudas. Banco de México su problema es cómo le hago para que la inflación no siga subiendo en los próximos meses, dadas algunas acciones que está tomando muy mal el gobierno mexicano. Entonces, lo que viene es un alza de tasas, lo que debería de venir es un alza de tasas de 5 a 8% en los próximos 24 meses. Eso provocaría que el pago de intereses sea 390,000 millones de pesos. Y si al presidente le parecen muchos 100,000 millones de pesos en medicinas, imagínate lo que son 390,000 millones de pesos que hoy no tiene. Sí, aunque no es una decisión unilateral del gobernador o gobernadora del Banco de México, hay subgobernadores. Ahí, es decir, la decisión de subir la tasa de interés es una decisión colegiada, no es una decisión en este caso, de una sola persona. Exactamente, la Junta de Gobierno de Banco de México está compuesta por el gobernador y 4 subgobernadores. Normalmente el presidente tendría que escoger a 2 o 3. Este va a ser el primer presidente en la época moderna que va a nominar a 4 de sus 5 integrantes. Y bueno, también ahí hay muchas dudas. En mi particular punto de vista, creo que ese mecanismo es incorrecto. Creo que el presidente solamente debería de nominar al gobernador y los 4 subgobernadores deberían de venir, 2 de Banco de México, 1 del sector bancario y a lo mejor 1 del sector regulador, porque Banco de México también regula las operaciones del mercado financiero, y de esa manera no le daríamos tanto poder al presidente y aseguraríamos la autonomía e independencia de Banco de México. Ahorita lo más importante... Sí, hay indicios de que... ¿Sí me decía? Perdón. Sí. Lo más importante en este momento para todos los mexicanos es frenar la inflación. Lo que no podemos permitir es que las amas de casa vayan al súper y en lugar de comprar 1 kilo de algo, compren medio kilo. Que en lugar de comprar 2 kilos de carne, tengan que comprar medio kilo de pollo porque no les ajusta. Entonces, el principal objetivo de México debe de ser frenar la inflación. Entonces, y para eso está Banco de México y hay que subir la tasa de interés y eso es lo que se debe de lograr. Y ahorita hay mucha incertidumbre en el mercado por saber cómo va a votar en la próxima Junta de Gobierno en febrero, que sea su primera reunión, la nueva gobernadora de Banco de México. Sí, está en manos del Banco de México controlar la inflación en estos momentos en donde esta situación que ha ocurrido en México y está pasando en otros países del mundo es atribuida al asunto de la pandemia, a la falta de semiconductores, a la suspensión de la cadena de suministros, en fin, a una serie de factores que han incidido en que los costos de los productos hayan incrementado en sus precios. ¿Está en manos del Banco de México controlar esta cifra de una circunstancia internacional? Una parte de la inflación es importada, sin lugar a dudas, otra parte es local y otra parte son malas decisiones del gobierno. ¿Cuál es una muy mala decisión del gobierno? Subir 15% los sueldos cuando la inflación va a subir 5 o 6%. Eso es una pésima decisión porque es 9% de inflación pura. Ahí no hay nada que hacer.
Pero Banco de México debe de subir su tasa de interés para reducir la demanda y de esa manera tratar de incidir en los precios. Pero tener tasas del 5% cuando la inflación es del 7% y subiendo es irresponsable sin lugar a dudas. Sí, aunque el aumento de sueldo es para quienes ganan el mínimo nada más, ¿no? El del 15%. Claro, pero así es, pero ya hay muchas personas en la economía mexicana que ganan 4,800 pesos. Ahorita ganan 4,200. Si tú te vas a un tianguis, si tú te vas a una ferretería, si tú te vas a una plomería, algo pequeño, o una fonda, habrá muchas personas que ganen 1,000 pesos. Ahora van a ganar 1,200 pesos a la semana, lo cual podría ser una buena noticia, pero al mismo tiempo obligas al dueño de la tienda, de la plomería, de la fonda a subir sus precios para poder pagar estos nuevos costos cada vez más altos. Y no es un costo del 5 o del 6, es un costo del 15%. Sí, ahorita que comentaba sobre la independencia del Banco de México, ¿hay elementos para suponer que los subgobernadores que están ahorita en funciones han tomado decisiones parciales, es decir, a favor del presidente? Por ejemplo, Gerardo Esquivel, Jonathan Heath, Galia Borja. Bueno, el único que se ha negado a subir la tasa de interés ha sido el doctor Esquivel. Él insiste en que la inflación es transitoria. La teoría económica dice que algo después de 6 meses ya no puede ser considerado transitorio. Esta teoría de que la inflación es transitoria en Estados Unidos duró 6 meses, ya todo el mundo se arrepintió de haber dicho que era transitoria, porque lo que estamos viendo es un cambio en la canasta de consumo. ¿Qué es esto? En 2019 las personas consumían más servicios y menos bienes. Hoy la gente consume más bienes y menos servicios. Entonces estamos demandando más bienes, hay que producir más bienes en todo el mundo, eso no lo estamos viendo, y en consecuencia están subiendo el precio de esos productos porque están siendo más demandados. En los próximos 12, 18 meses vamos a ver un incremento en la producción de bienes y eso va a estabilizar los precios por un lado, ¿no? Pero por el otro lado tienes el precio del gas, por ejemplo, que está subiendo muchísimo. Y la verdad es que las grandes empresas que producen gas ya no le quieren invertir al gas porque saben que viene una transición energética en los próximos 10 años. Entonces ese proceso te va a tomar 2, 3, 4 años. Entonces pensar en precios bajos en los próximos 2, 3 años creo que sería hacer cuentas alegres. Y creo que el doctor Gerardo Esquivel, en su pronóstico de que esta inflación iba a ser transitoria, se está equivocando. Y creo que ya es ahorita una terquedad el decir que la inflación va a ser transitoria y va a ser transitoria. Carlos López Jones, director de consultoría en tendencias económicas y financieras, muchas gracias por tomar esta conversación. Estamos en contacto para seguir platicando sobre estos temas. Muchísimas gracias, Juan Carlos, a tus órdenes como siempre.